Entonces todos estos hombres, seguimos adelante, la parte número 2, no querían matar a Jonás. Y ellos que estaban clamando a sus propios dos dioses, entonces clamaron todos a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Sangre inocente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos estaban matando sangre inocente. Eso fue lo mismo que sucedió en el Calvario, en la cruz. El ser más inocente que ha pisado la tierra y más glorioso que ha pisado la tierra fue clavado y crucificado. Pero esa era la voluntad de Dios, dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. No pongas sobre nosotros la sangre inocente. Eran los gentiles que, al contrario de la generación pecadora de Jesús, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Ven? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que eso es lo que Jesús se refirió también muchas veces. Que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Hablando de su muerte, pues. En el corazón de la tierra, creo que dijo algo así. Entonces ahí se prefigura a Cristo, y todavía más, hay más en Jonás para hablar de Cristo. Pero estamos hablando de esa consumación. Cuando se consumó el sacrificio de Jonás y lo echaron en la tierra, se calmó la tempestad. Esto es algo tremendo, podríamos hablar y predicar mucho de esto. Entonces hemos comprobado que a Jesús no le quitaron la vida. Entonces, otra cosa que sucedió en la cruz fue que el mismo Jesús se hizo maldición. Y vamos a leer escrituras respecto a esto. Escuchen estas escrituras. Y vamos a leer Deuteronomio, para que ustedes vean que Jesús se hizo maldición él mismo. O sea, él se puso para ser maldito, así como Dios maldijo a Israel, como lo vimos acá en Malaquías. Hermano, para que ustedes vean hasta dónde llegó esto, por qué tuvo que ser algo tan horrible lo que sucedió allí. Porque a veces la gente piensa que Jesús murió y estaba en la cruz con ese trapito que le ponen ahí como un delantal. No, él estaba completamente desnudo, y lo vamos a probar en la Escritura. Fue la vergüenza más grande. Hermanos, el cielo comenzó a llorar, se oscureció, los ángeles, todo el mundo espiritual estaba triste. La naturaleza se puso triste. Estaba aconteciendo algo sumamente profundo y sumamente significativo en ese momento. Dios en Cristo se hizo maldición. Dios llevó a su Hijo, Rey de Reyes, que va a ser un Rey prometido. En vez de llevarlo al trono, en vez de ponerle una corona de oro, dejó que le pusiesen una corona de espinas. Y lo hizo maldición. Deuteronomio capítulo 21, 23.
Dice la Escritura, si alguno, 22, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen, oiga esto, digno de muerte, y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. ¿Qué crimen cometió Jesús? Digno de muerte. El mismo Poncio Pilato dijo, no he hallado en él culpa alguna, ni cosa alguna digna de muerte. Deuteronomio manda por la ley, lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Oh, bendito Dios. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero en este caso, la tierra no sería contaminada. La tierra sería santificada por la sangre de aquel que fue colgado, de Jesús. Pero dice, maldito por Dios es el colgado. Y si nos vamos a Josué, capítulo número 8, verso 29, después de que Josué derrotó a la ciudad y a los moradores de Ai, los mató a todos. Dice la Escritura que tomó a su rey, así como Jesús era rey, pero este era un rey impío. Dice, y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Mire lo que hacía Josué con los reyes impíos. Capítulo 10, verso 26. Dice la Escritura, vamos a leer versículo 22 adelante, cuando Dios le había dado una gran victoria a Josué sobre sus enemigos. Y dice la Escritura, verso 22, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes, eran 5, y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Santo Dios. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué le dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Maldito es el que es colgado de un madero. ¿Ven? Todo esto prefiguraba que una vez un rey inocente, rechazado, sin culpa de ninguna clase, sería hecho maldito al colgarlo de una cruz de madera. Gálatas 3, verso número 13, confirmando por el Espíritu Santo
por boca de Pablo, Cristo nos redimió, escuche esto, a nosotros. Nos redimió, esto es lo que estaba consumado, estamos hablando, consumado es. Y esto es otra cosa que fue completada en esa cruz. Cristo nos redimió, la redención, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Santo. Allí colgado estaba Jesús, hecho maldición para redimirnos de la maldición de la ley. Toda maldición en la ley, en el Antiguo Testamento, terminó en esa cruz. Todo lo que Dios dijo que sería maldito, todo lo que Dios maldijo, para que vean que Dios nos puede perdonar de cualquier cosa que hayamos hecho. Por este sacrificio de este ser inocente, el Hijo de Dios, que para que pudiera morir, Dios lo tuvo que abandonar y salir de él, porque el pecado del mundo entero y todas las maldiciones estaban sobre él. Por eso fue que lloró y sufrió tanto en el huerto de Getsemaní cuando oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, y un ángel de Dios tuvo que venir para fortalecerse, por cuanto era humano. Hermanos, él no se aferró a lo que él era, a lo que él podía hacer. Él se puso, hermano, en manos de Dios. Se puso en manos también del diablo para que lo hiriese en el calcañar. Y ahora entonces veamos todas las maldiciones que se hablan en el Antiguo Testamento. Escuchen esto. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 27 para que ustedes vean las maldiciones de la ley, de la cual nos redimió nuestro Señor, porque Él sabía y siempre supo que habría pecado en el mundo y que el mundo sería abominable y que los hombres se volverían abominables, violentos, sucios, inmundos, rebeldes, incrédulos, paganos. Él lo sabía todo. Y también aquí, por boca de Moisés, le dice a sus propios, a los mismos israelitas, al propio pueblo de Dios, porque todas estas cosas las hicieron ellos también. Pero vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 27, verso número 15 en adelante. Y dice la Escritura: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. ¿Cuántos de nosotros fuimos idólatras? Para que ustedes vean, hermano, deberíamos estar todos en el infierno. Esto es lo que los hijos de Dios han hecho antes de nacer de nuevo. No hay pecado, no hay maldición que no haya sido llevada a Jesús en la cruz. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, oh hermano, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciere errar
al ciego en su camino, y esto va en la parte espiritual y también la física. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Oiga esto, hermano, porque de esto vamos a hablar muy duro. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Hermano, esto es algo que se está haciendo, es algo que está pasando por allí, por donde tú estás, en el cuarto donde estés. Hay gente ayuntándose con bestias pasando por allí. Y me dirás, pero yo no veo nada. ¿Qué estás diciendo, hermano César? Pues, hermano, todos sabemos que los televisores, computadoras y celulares no fabrican imágenes. Ellas solo reciben imágenes, captan ondas celulares, captan ondas de radio, ondas de antenas. Todo esto está pasando por tu cuarto. Solo tienes que tomar el teléfono y buscar esa frase, hombres o mujeres ayuntándose con bestias. Y el teléfono te las mostrará, no porque el teléfono las fabrica, sino que está pasando todo eso por el aire en una dimensión. La cuarta dimensión, la de la televisión, la de los celulares, la del internet. Esas imágenes pasan por ahí, le das un toque a tu celular y aparecen delante de tus ojos para que vean todo. Esto lo hacían las naciones que estaban alrededor de Israel, de la tierra prometida, y esto lo hacen hoy. Lo hacen hoy en todas partes del mundo. Y si te arrepientes de eso, puedes ser perdonado, porque esa maldición fue llevada a la cruz del Calvario. Esa maldición fue puesta en Jesús. Nos redimió de la maldición aquella. Te puede redimir, te puede perdonar. Algunos hijos de Dios han tenido que pasar por esto, pero Dios los redimió y al nacer de nuevo se han convertido en hijos de Dios adoptados y el Espíritu mora en ellos. Verso 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, delitos sexuales, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y dice la Biblia, terminando en el verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea que maldito el que no cumple la ley, y no hay nadie en la tierra que haya cumplido la ley, ni nadie podía hacerlo. Dios tuvo que venir y hacer lo que yo les he enseñado todos estos días, y crear ese ser inocente, y cumplir toda la ley, confirmarla y hacerla toda, y aún así ser sacrificado. Perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por este medio también vino la reconciliación. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz.
Y leamos para ver esto, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, donde dice la Escritura, vamos al verso 18, y todo esto proviene de Dios. Vamos al verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esto hay que enseñarlo cuando hablemos de los hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquellas cosas que hicimos conforme a todo lo que Dios ha maldicho en el Antiguo Testamento. Todas las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, aquel Dios que estamos diciendo, del cual procede todo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todas estas cosas que hemos mencionado en Deuteronomio. No les tomó en cuenta lo que hicieron en el pasado. Esta es la dispensación de la gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, hermano. Entonces, en Colosenses capítulo 1, leemos verso 17, y Él, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga esto, que lo vamos a hablar en el próximo bloque. Él es el principio, y dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Estaba reconciliando todo, la tierra entera. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ven? Vamos a la cruz. Consumado es. Todo ha sido recuperado, reconciliado cuando Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y tomaste del árbol que te dije que no tomaras de él, maldita será la tierra por amor de ti. Por tu causa, dice acá en la versión 60, por amor de ti. La tierra entera fue maldita y todavía vemos esto. Esa maldición la vemos con nuestros propios ojos, pero en su momento esta tierra será un paraíso. Pero para que llegase a ser un paraíso, tenía que consumarse la obra en la cruz y oírse esas palabras que retumbaron hasta el tercer cielo. ¡Consumado es! Sí, hermanos. Para que la maldición también que vino sobre la tierra cayera sobre él. Y a su debido tiempo veremos el resultado del precio que Jesús pagó en la cruz. Dios estaba reseteando todas las cosas. Primogénito de los muertos. Eso lo vamos a hablar en el otro bloque de la resurrección.
Entonces, en aquella hora, Jesús estaba, cuando fue atrapado por esta gente de ahí en adelante y fue llevado a la cruz, era la potestad de las tinieblas. Porque también tenía que cumplirse la profecía de que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Génesis 3:17. Lucas capítulo 22, versículo 53. Dice la Escritura allí en ese verso, cuando lo fueron a atrapar, cuando lo fueron a agarrar, es más, el verso 52 dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero dice la Biblia allí, mas esta es vuestra hora. Era la hora de ellos, de los hijos del diablo. Dice, y la potestad de las tinieblas. Creo que es Génesis 3:15, la herida en el calcañar. Era la hora, era la potestad de las tinieblas, era el momento en que tenía que morir, no podía ser antes, nadie lo pudo tocar, nadie lo pudo herir, nadie pudo hacer nada contra él, hasta este momento, cuando él se entregaba en las manos de los hijos del diablo. Hermanos, para ser llevado a la cruz. Y en esta frase consumado es también, podemos ver el cumplimiento de toda escritura acerca de sus sufrimientos. Hay muchas escrituras, principalmente en los Salmos, donde no es David el que está hablando, sino el Espíritu de Cristo mismo, por boca de David, su siervo, representando a Jesús. El Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Y vamos a ver un poquito de eso porque son demasiadas profecías que se cumplieron en los sufrimientos de Jesús. Vamos a los Salmos. Veamos el Salmo, capítulo número 2, versos del 1 al 3. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? Consultaron contra Dios y contra su ungido. Y vemos en el mismo libro de los Salmos, capítulo 22, salmo completamente mesiánico prácticamente, y vemos las palabras que dijo Jesús allí en la cruz. Eso se cumple cabalmente en Mateo capítulo 27, verso 46 y Marcos 15, 34. Dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús lo dijo en un lenguaje que no era ni griego, ni hebreo, ni arameo. Lo dijo en un lenguaje que nadie entendió de los que estaban allí, porque no era para ellos entender esas palabras. Lo que dijo fue, Elí, Elí, lama sabactani, porque el espíritu no podía estar más en ese cuerpo, hermano. Para que pudiese morir, tenía que el espíritu abandonar ese templo
en el cual se había manifestado por más de 3 años. Todas las maldiciones de la gente del mundo, de la tierra, todo el pecado de la humanidad, de gente de toda clase, todo estaba en ese cuerpo. No podía el espíritu seguir allí. Y en ese momento él sintió ese abandono y dijo estas palabras que dijo David por el espíritu: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estaba abandonado. Y la gente pensaba que estaba llamando a Elías y decían: esperemos a ver si viene Elías a salvarlo. Vamos a leer eso un poquito más adelante. Capítulo 22, Salmo 22, del 6 al 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre. Mire cómo habla. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza. Todo eso está escrito, hermano. Todo eso pasó en la cruz. Diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27, 43, se cumplió eso allí. Salmo 22, versículos 9 y 10, dice, mira lo que dice aquí, lo que había en el corazón de Jesús, y esto se cumple, una revelación. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. ¿Vio? Desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esto es una palabra que habla de la humanidad de Jesús, de lo que ya hemos enseñado. Versos 16 y 18 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Búsqueme una escritura que pueda comprobar que David fue horadado en sus manos y sus pies. Nunca pasó esto con David. Era el Espíritu del Cristo de la gloria. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Voy a llevarlos a Mateo, capítulo número 27, verso 33. No está mal que recordemos estas cosas. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lo dejaron completamente desnudo. ¡Qué oprobio, qué vergüenza, qué cosa más grande sucedió ese día! ¿Por qué tuvo que ser tan horrible? Guarde eso en su corazón porque usted lo sabrá.
mucho más claramente. Pero dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hecho maldición como aquellos reyes impíos que colgó Josué cuando tomaba la tierra de Palestina. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, como acabamos de leer en el Salmo 22:7, meneando la cabeza. Oh, David era un hombre tan cercano a Dios que pudo, Dios mío, pudo ver todo esto miles de años antes que sucediera. Él pudo ver a esa gente meneando la cabeza y mirando el cuerpo desnudo del ungido del Señor, hecho maldición, cargando encima de él todos nuestros pecados y rebeliones, no importa cuán abominables hayan sido. Esto tiene un gran significado, hermano. Y dice la Escritura: y diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Todos estos hijos del diablo estaban siendo inspirados por Satanás para que él renunciara a esa cruz y poder seguir teniendo poder sobre el hombre, sobre el mundo, poder mantener las maldiciones de Dios sobre toda la tierra. Eran estos hijos del diablo tentando a Jesús de bajarse de la cruz, pero él se mantuvo firme. Y se burlaban diciendo, verso 42, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, Hijo de Dios soy. Salmo 22:8 lo leímos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, que sabemos que uno de ellos al final dejó de hacerlo, que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. La potestad de las tinieblas había llegado. Toda la maldad y toda abominación sobre ese cuerpo de carne. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, ese sentimiento que hubo en ese corazón. Oh, pero qué difícil fue todo esto. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Nadie entendió ese lenguaje. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Salmo 69:21. Todo se estaba cumpliendo, todo lo que la Escritura hablaba de sus sufrimientos se estaba consumando, se estaba cumpliendo en estos momentos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué fue lo que clamó a gran voz? ¿Qué fue lo que dijo a gran voz? ¡Consumado es! ¡Se acabó la obra!
Se pagó el precio. Satanás ha sido pisoteado en la cabeza. Y le digo a ustedes, hermanos, como dice la Escritura, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, hermanos míos. Toda profecía fue cumplida. Porque para esto vino Él también, hermano. Esto lo van a comprender en las próximas enseñanzas que recibirán, si Dios lo permite. Primera de Juan, capítulo 3. Y en el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Estamos hablando mucho antes de la creación. Pero dice, para esto apareció también, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También apareció para deshacer todo lo que el diablo ha hecho desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, y lo que el diablo seguirá haciendo hasta que por fin llegue al lago de fuego. Todo terminó allí cuando dijo: consumado es. La derrota de Satanás, hermanos, Juan 12:31, Jesús dice allí: ahora es el juicio de este mundo antes de morir, y el príncipe de este mundo será echado fuera. La palabra príncipe se dice archón, gobernante. El gobernante, el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, el Dios de esta edad perversa, el que adoran todas las religiones del mundo, aunque se llamen a sí mismos cristianas. Y otra cosa que terminó en esa cruz fue la división que había entre judíos y gentiles. Como dice la Escritura en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, verso número 14, verso número 13, dice: pero ahora, hablando a los gentiles, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y las demás naciones, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿oyó?, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. La derrota de Satanás, el príncipe de este mundo, fue echado fuera. Toda la obra que él había hecho, Dios pagó el precio para destrozarla por completo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13.
Mire lo que dice Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, aquellas maldiciones que yo les mencioné, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren cómo vence a Satanás también allí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús sobre Satanás, aplastando su cabeza, aplastándolo, echándolo fuera. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, aún de la muerte, hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, hermanos. Esto que terminó en la cruz del Calvario, en aquellas palabras que Jesús dijo: consumado es, era la consumación, el final de la obra que tenía que hacerse para iniciar la eliminación del mal. Esa obra para iniciar la eliminación del mal fue consumada. Porque vemos que el mal todavía está delante de nuestros ojos. Y que cuando Jesús venga con poder en la gloria de su Padre a reinar en la tierra, el mal será encadenado. Satanás será despojado de su presencia en la tierra, encadenado. Eso lo vamos a explicar mucho más adelante en otra enseñanza. Y por 1000 años la tierra será libre de toda la vanidad y de toda maldición que todavía vemos en nuestros ojos. Todavía vemos que una serpiente puede picar a un niño y matarlo. Pero nos dice la palabra que en el milenio un niño pequeño de teta jugará en la cueva del áspid como con un muñeco en la cueva de la víbora, a donde sea que esté. Muchas cosas van a cambiar, eso será algo tan glorioso que también lo enseñaremos. Pero después de esos 1000 años el mal saldrá manifestándose, el diablo saldrá a engañar a todas las naciones por otro tiempo más no determinado. Pero el precio para eliminar ese mal, para iniciar la obra de la eliminación del mal, para quitar la muerte de en medio, para traer la resurrección, para vencer sobre la muerte, tuvo Jesucristo que morir y decir aquellas palabras: consumado es. Mediten, hermanos, en todas las cosas que les he enseñado el día de hoy. Eso no fue por casualidad, no fue algo espontáneo, todo estaba claramente planeado por el arquitecto, que ese fuera la época en que Jesús tenía que morir. Fue la época donde el pueblo de Israel, en su mayoría,
La gran mayoría eran hijos del diablo. Había tinieblas por todas partes. Pero en medio de esas tinieblas, el buen pastor encontró a sus ovejas y ellas le siguieron. Después hizo lo que hizo en la cruz y resucitó. Y después sucedió algo glorioso en medio de aquellos que le siguieron y habían creído y recibieron el poder del Espíritu Santo en el aposento alto. Hermano amado, Dios no hace las cosas por capricho. Todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, Dios siempre lo supo. Por eso el libro de la vida del Cordero estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Él conocía quién haría qué. Él conocía el día en que tú decidirías leer las Escrituras y aprender de Él. Él conocía el día en que yo nací de mi madre y conocía todas las penurias por las cuales he pasado, las abominaciones malditas que he hecho en mi vida, que han tenido que pasar por encima de mí. Él conocía todo. Y en esa cruz, hermano, toda maldición terminó. Y se abrió la dispensación de la gracia. Dios dejó atrás y pasó por alto los pecados del mundo. Les dio la oportunidad de invocar el nombre del Señor y ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Y se buscó un pueblo del mundo entero al cual llamó iglesia. Sobre esta roca edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh muerte, yo seré tu muerte, dijo el Señor. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo el apóstol Pablo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de todas estas cosas. Señor no quiso estar mucho tiempo en la tierra, no era predestinado que Él estuviera mucho tiempo. Él tenía que hacer algo para entonces manifestarse en la tierra nuevamente en la forma del Espíritu Santo, a través de hombres como usted y yo, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Pero Él tenía que hacer lo que hizo para apretar el botón y resetearlo todo. Y en el próximo bloque que hablemos de la resurrección, verás entonces cosas maravillosas, como todo embona y encaja perfectamente. Y comienza el proceso en el cual aún estamos, donde Dios se fue a los gentiles, quienes somos nosotros, los cuales vivimos en una edad de la iglesia que ha sido vomitada de la boca de Jesús. Miren cuántos años han pasado y no ha habido profeta ni palabra. Todo lo que hay es doctrinas, dogmas, tradiciones, mentiras, herejías. Ha llegado la hora de arreglar el altar del Señor, enderezar los caminos torcidos y preparar un pueblo dispuesto para recibir al Señor cuando venga. No importa cuántos serán, porque al final de aquella época violenta, aquella época antediluviana,
llena de violencia y de maldad y de muchas cosas que vemos hoy en nuestros días. Al final, solo quedó Noé con su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, cuando tuvo esa ciudad de Sodoma que ser destruida. Solo quedó él con sus 2 hijas, salvas de aquella manifestación de la ira de Dios. Así que no se fijen en la cantidad, porque para Dios es lo mismo salvar con muchos que con pocos. Siempre Dios se ha manifestado en los pocos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino, estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hermanos, los dejo con esta palabra y espero que la hayan captado todo. La generación que recibió a Jesucristo era una generación que estaba bajo maldición. Había muchos hijos del diablo en ese tiempo, había mucha oscuridad. El mismo Jesús dijo que la sangre de los profetas que fueron muertos en el día antiguo, en aquellos días, sería demandada. Aún la sangre de Abel el justo sería demandada de aquella generación, hermano. Y la historia dice cómo destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Una de las masacres más horribles que han sido hechas. Y hemos visto cómo también millones de judíos fueron asesinados, tratados como animales por dictadores como Hitler. ¿Cómo ha sufrido esa raza? Que ha sido cegada, rechazó a su Mesías. Dios la arraigó, la sacó, la arrancó para injertarnos a nosotros. Pero Él también es poderoso para injertarla de nuevo, para colocarla de nuevo. Que Dios me los bendiga, hermanos amados. Y pronto, si Dios quiere, mañana estaremos hablando de la resurrección. Es exageradamente importante. Y quizá no nos tome mucho tiempo hablar de eso, porque hemos ya plasmado en su corazón, hermano y hermana, mucha escritura. Nada de esto viene de libros. Hay personas que han tocado un poquito estas cosas y han llegado a entender un poquito, pero se quedan allí y no avanzan, porque mezclan lo que han encontrado con los libros de las librerías y con las enseñanzas del internet y de la denominación, y se apartan entonces del camino y el cuadro se rompe y no se puede ver el plan. Los planos del arquitecto quedan distorsionados y terminamos en esta condición que estamos ahora. Cuando el Señor Jesús regresará, como vino la primera vez, vendrá a buscarnos a nosotros. Y miren cómo encontrará este mundo endemoniado, lleno de hijos del diablo, de violencia, de injusticia, de mentira. Confiemos, hermanos, el Señor está a la mano. Que Dios me los bendiga a todos, los amo mucho, en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con ustedes para siempre. Amén.